Buenos días, profesora. Buenos días, maestra. Bueno, ¿en qué me quedé ayer con ustedes, hijo? En los trabajadores a prueba, profesora. Estábamos viendo lo que es íbamos a ver más bien lo que es un trabajador a prueba. Bueno. No sé si haya dudas. Espérenme tantito, Perdón, A ver. Bueno, ayer veíamos diferentes tipos de trabajadores, dependiendo obviamente de la estabilidad en el empleo, de la permanencia en el empleo. Y les decía que antes no existía el periodo a prueba. Y no existía el periodo a prueba porque es ir en contra de la estabilidad en el empleo. Yo ya les dije que la estabilidad en el empleo es el derecho que tenemos todos de llegar, encontrar un empleo y durar en él hasta que no surja una causa legal que la dé por concluida. Entonces, si mal no recuerdo, ayer leímos, y si no, ahorita lo volvemos a leer, por favor, su artículo 35 de su Ley Federal del Trabajo, por favor. A ver, ¿quién la tiene? A ver, Daniela, por favor. Sí. Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Bueno, entonces, a prueba, hijos, quiere decir que el trabajador tiene que superar eso, una prueba. Hay digamos, una condición en la cual para poder tener la base o la planta, tu condición es que pases o puedas pasar esa prueba. En este sentido, como antes no existía el periodo a prueba, se manejaba mucho lo que vimos también del artículo 47, fracción primera. O sea, cuando el patrón ya no quería al trabajador, porque se había dado cuenta que era flojo o que no seguía instrucciones o por cualquier cosa, entonces antes de un mes, ¿se acuerdan que decíamos? Los despedía diciéndolo que lo engañó. Entonces, como tenían menos de un mes de trabajo y la verdad no eran tantas las indemnizaciones, no era tanto pagarle, entonces pues a lo mejor muchos trabajadores ni demandaban o se conformaban con lo que le dieran al concluir la relación de trabajo. Pero ahora sí existe el periodo a prueba, cosa con la que estoy también de acuerdo porque yo decía antes que el periodo a prueba podía darle un poquito de ¿cómo se llama? De aprendizaje a las personas. O sea, no es lo mismo que tú estés estudiando derecho a que ya estés litigando o a que ya estés trabajando en una secretaría o en algo y que estés aplicando los conocimientos. De todas maneras, ya no va a ser igual. Entonces, yo decía, bueno, el periodo a prueba, pues sí, debería de existir porque beneficia a los trabajadores, porque después a las personas le piden, ¿cómo se llama? Tienes 18 años, pero por favor, experiencia, ¿no? Experiencia laboral. ¿Cómo a los 18 años o a los 17 te van a pedir experiencia laboral? Pero así está, así son los patrones que te dicen, sí, te dejo entrar a trabajar, pero siempre y cuando tengas experiencia.
Entonces, de alguna manera, con el periodo a prueba, pues podrías obtener quizá una experiencia. Sin embargo, no me gusta cómo está en la ley y ahorita lo vamos a ver. Y esta nueva forma que no sé a quién diablos se le ocurrió de nuestros excelsos legisladores, de capacitación, pues ya les decía yo ayer o ya les anunciaba que todos entramos a capacitarnos. Por mucho título que yo tuviera de licenciada en Derecho, pues yo tenía que aprender, por ejemplo, cuando entré a la la Secretaría de Hacienda, a delitos fiscales, pues yo tenía que saber qué se hacía cuando nadie me explicaba, hasta me regañaban, me decía, es que yo no sabía que se tenía que hacer esto en determinado tiempo, yo no sabía, pues si nadie te explica, creen que tú llegas sabiendo, pues no. Entonces, la capacitación inicial, pues todos como trabajadores, así tengas títulos, así tengas, no sé, varias cosas, de todas maneras debes de tener una capacitación inicial. En este contexto, ¿me quieren leer por favor su artículo 36, Daniela, o quien quiera, o Iván, que son los que nos leen generalmente? A ver, Daniela. Artículo 36. El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Fíjense bien, vamos a unir el artículo 35 con el 36. El artículo 35 te dice, te pueden contratar por obra o tiempo determinado siempre y cuando la naturaleza del trabajo así lo exija. Y debe ser forzosamente, cuando habla de estipulaciones, ¿qué significa estipulaciones, hijos? ¿Qué significa estipulaciones? A ver, hijos, ninguno sabe lo que es esto. Es la disposición, ¿no, profesora? A ver, Gloria Angélica, ¿es la disposición de qué? ¿Qué es estipular? Estipulaciones. Las condiciones. Sí, Erisbeth, pero ¿cómo deben estar? O sea, ¿por qué te dice estipulación expresa? Vean lo que es el artículo 35. Si a falta de estipulación expresa, se entenderá siempre la relación por tiempo indeterminado. ¿Qué significa eso? A ver, si yo soy una persona neófita en cuestiones jurídicas y les pido que me lo expliquen, acuérdense de la interpretación, hijos, que primero lo tenemos que entender nosotros para después poder explicarlo a los demás. Maestra, A ver, Daniel. o sea, que esté ahí contrato escrito. Exacto. Que esté forzosamente por escrito, que haya firmas, y si no hay, aquí sí, si no hay escrito, entonces siempre la relación, aunque diga lo contrario el patrón, siempre se entenderá por, por tiempo indefinido. Esto cuando se trata por tiempo determinado, porque por obra, pues mira, si yo te voy a pedir que pintes mi casa y la terminas de pintar, ni modo que te voy a volver a contratar para que la vuelvas a pintar en ese momento y estés pinte la casa, no, pues ahí sí. O sea, cuando es por obra determinada, quizá no necesitamos ese escrito, no sé si lo estamos entendiendo, porque ahí sí está especificado con la misma naturaleza del trabajo de que una persona no puede seguir trabajando. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, para que un patrón te pueda contratar por obra o por tiempo determinado, lo tendrá forzosamente que hacer por escrito, pero además, al hablar de estipulación expresa, en el contrato tiene que decir la razón o las razones por las cuales te está contratando por tiempo determinado. ¿Sí lo estamos entendiendo, hijos? ¿Eh? ¿Quieres leerme el artículo 37, por favor, hija? O quien sea, por favor, el artículo 37.
A ver, Iván, por favor. Artículo 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. Fracción primera, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. Segunda, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y tercera, en los demás casos previstos por esta ley. Y los demás casos previstos por esta ley están en el artículo 38. ¿Qué dice? Los demás casos previstos por esta ley están en el artículo 38. ¿Qué dice el artículo 38? Artículo 38. Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo u obra determinado o para la inversión de capital determinado. Ok. Entonces, fíjense bien, el patrón no nos puede contratar así como así, con la excepción del periodo a prueba y de la capacitación inicial, nada más porque quiere. Tendría que verificarse el por qué nos quiere contratar por ese tiempo determinado, en circunstancias como las que nos está hablando el artículo 36, 37 y 38. Por ejemplo, ayer hablábamos de los eventuales. Yo sí quiero que alguien trabaje en una tienda en la temporada navideña, pues puedo justificar por qué nada más la puedo o la debo contratar por la temporada navideña, ¿o no, hijos? Porque en los centros comerciales o en el mismo tienda o donde yo trabajo, o sea la dueña o yo trabaje y sea representante de patrón, puedo demostrar que nada más los necesito a lo mejor los meses de noviembre, diciembre y enero, porque es cuando vendo más cosas y necesito más dependientes. O, por ejemplo, yo te puedo contratar por tiempo determinado cuando en vacaciones tú eres, sabes de aeróbic, sabes de todas esas cosas, y te contrato para que entretengas a los que van a mi hotel y que les pongas a jugar y que les pongas a trabajar y te contrato por un tiempo determinado. En ese momento yo puedo ponerlo en un contrato de prestación, un contrato individual de trabajo. Pero insisto, nos metieron 2 goles ahí nuestros legisladores con el trabajo a prueba y capacitación inicial. Entonces, insisto, hijos, el trabajador a prueba, como su nombre lo indica, debe de superar eso, una prueba. Y entonces Mario de la Cueva decía que esta condición de superar una prueba debería ser una condición que en el momento en que tú superaras la prueba, el patrón inmediatamente te tendría que contratar porque ya superaste la prueba. Sin embargo, nuestra ley, nuestros excelsos legisladores no lo hicieron así, porque nos dicen que a pesar de pasar el examen, todavía está a voluntad del patrón si te quiere contratar o no. Y esto lo tenemos en el artículo, a ver, déjenme ver, creo, es que como son nuevos artículos se me olvidan los nombres. A ver, creo que es el 39 bis o algo así, 39. A ver, 39A, perdón, Eric. 39A, profesora. Ahí dice que Por todos eso, estamos de algo acuerdo. les decía, es que como son nuevos, a ver, ¿quieres leerlo, Eric? Sí, claro. Artículo 39A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. El periodo Que de sí. prueba a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días, solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejercen funciones de dirección o administración en la empresa, o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Fíjense, bueno, ay, hijos, es que de veras que los legisladores no se pueden asesorar debidamente. Fíjense bien, los trabajadores de confianza tienen o no estabilidad en el empleo, hijos.
No, maestra. No tiene. Bien, Samantha. Ok. Entonces vean lo que nos acaba de leer Eric Roberto. Nos dice que el periodo a prueba nada más será 30 días. Podrá extenderse a 180 días en los puestos gerenciales de director, de quién sabe qué tanto y de manera general. ¿Ese qué tipo de trabajadores son? De confianza, hijos. Entonces, ¿para qué los metemos ahí si sabemos que ellos no tienen estabilidad en el empleo? Nuestros legisladores de veras me dan ganas de... Ya cuando habla en la segunda parte, ahí sí es donde yo veo el peligrillo, ya nos habla de cuestiones profesionales casi técnicos o trabajos especiales, en donde ahí sí el patrón, a ver, te contrato por tanto tiempo y si me sirves bien y si no también, pues no es de mi agrado esa situación. Insisto, yo siento que sí todos debemos entrar a prueba, porque todos debemos demostrarle a un patrón que podemos o no podemos con el trabajo. Y 30 días se me hace suficiente para que un patrón se dé cuenta si realmente podemos o no podemos con el trabajo. Pero nuestro gran y excelso legislador dijo, bueno, lo prolongo a 180 días, pero además nos habla de trabajadores de confianza, hijos, ¿para qué me mete trabajadores de confianza si ellos no tienen estabilidad en el empleo y en cualquier momento los puede despedir el patrón sin obligación de reinstalarlo? ¿Sí me están entendiendo? Entonces no le veo la razón. Bueno, a ver, léeme el 39, si A, B, ¿no? Creo que hay B. ¿Hasta dónde llega el 39, Eric? Ay, perdón, me faltó el 39 llega hasta el F, hasta el F, 39F. Ajá. Bueno, ¿y qué te faltó, hijo? Sí, me faltó el último párrafo. A ver, dime. Durante el periodo de prueba, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término del periodo de prueba, de no acreditar el trabajador que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar las labores, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en los términos de esta ley, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Bueno, a ver, hijos. No sé si en este grupo me preguntaron si qué eran las comisiones mixtas. Si ustedes no me lo preguntaron, lo voy a comentar. Una comisión mixta es aquella que por ley se tiene que realizar dentro de una empresa o un establecimiento. Y esta comisión mixta tiene que haber el mismo número de representantes de patrones con el mismo número de representantes de trabajadores. Estas comisiones pueden ser de diversas maneras y por diversos motivos. Por ejemplo, por ley debe haber comisión mixta para el reparto de utilidades. Por ley debe haber comisión mixta para los ascensos. Por ley debe haber comisión mixta para las cuestiones de seguridad e higiene. Y aquí vemos que nos están mencionando que debe de haber una comisión mixta en la empresa para ver si la persona que está en la situación de periodo a prueba puede o no pasar un examen. Yo creo que, insisto, hijos, que un periodo a prueba nada más debe de durar 30 días y esto de los 180 días es un regalo para el patrón y para dejarlo sin responsabilidad. Y que esa comisión mixta pues pudiera estar más a favor del patrón que de los trabajadores, pero en fin. Bueno, antes de continuar, hijos, para que entendamos lo que dice el 39 sin A, B, C, D, E y todos los que vengan, vamos a plantearles lo siguiente. A ver, yo soy dueña de una escuela preescolar y entre mis servicios yo ofrezco que en mis salones no puede haber más de 20 niños y que porque van a estar simplemente cuidados. Estos 20 niños van a estar cuidados por lo menos dos
una maestra y una ayudante, y que yo admito niños de 3 años hacia arriba. Entonces, generalmente siempre se me inscriben 100 niños en el primer día de inscripción, pero en este momento se me inscribieron 120 niños. Entonces le digo, por ejemplo, a María Esmeralda, oye María Esmeralda, necesito una maestra más porque voy a abrir un grupo más, para estos 20 niños que se me inscribieron de más. ¿Cómo puedo contratar a María Esmeralda, hijos? De acuerdo a lo que acabamos de leer, de todo lo que acabamos de leer y de los tipos de trabajadores que vimos ayer. ¿Cómo puedo contratar a María Esmeralda, hijos? Siento que sería un A ver, trabajador, Ana Beatriz, perdón. siento que sería un trabajador ocasional. Ocasional, más que nada eventual, hija. Ocasional no, eventual. Acuérdate que el eventual lo puedo volver a contratar. Eric, Sí, precisamente iba a decir eso. Por temporada puede ser también. pues no por temporada, la puedo contratar por tiempo indeterminado. ¿Por qué la puedo contratar por tiempo indeterminado? Porque yo no soy adivina y no sé si el año que entra se me van a inscribir nuevamente 120 alumnos, no sé si entienden. Si lo normal es que siempre se me inscriban 100 alumnos, entonces esto 20 es lo extraordinario, no sé si lo están entendiendo. Esto es lo emergente de alguna manera que me está dando la posibilidad de contratar a María Esmeralda por un año exclusivamente, el año escolar que quiero que lleve a cabo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si al año siguiente, o sea, termina el año, le doy las gracias a María Esmeralda, pero al día siguiente ella se da cuenta de que se volvieron a inscribir conmigo 120 alumnos? La va a contratar nuevamente. ¿A fuerzas o si yo quiero, Gloria? Si usted quiere. Lean su artículo 39. ¿Quieren leerme el 39 sin A, B, C ni nada? A ver, Gloria. Artículo 39. Si venció el término que se hubiese fijado, subsiste la materia del trabajo. La relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Fíjate, no me están preguntando si quiero. Dice, deberá quedar prorrogada. ¿Se acuerdan que por eso decíamos que la voluntad del patrón a veces no es tan importante? O sea, yo la tendré que contratar a fuerzas. Si no la contrato, hija, la jurisprudencia ha señalado que es similar o se asemeja o es análoga a un despido injustificado. Y también entonces, en su caso, María Esmeralda me puede demandar la reinstalación o la indemnización porque se equipara a un despido injustificado si no la contrato, Gloria. Entonces no es si yo quiero, sería, digamos que la prórroga sería algo importante y básico para un trabajador, y como se consideraría que a lo mejor estás perdiendo derechos, por eso la prórroga tiene que ser a fuerzas. ¿Sí lo estamos entendiendo, hijos? ¿Sí? Ahora, a ver, Gloria. ¿Y en el caso de un trabajador ocasional se maneja de la misma forma, profesora? Si persiste la materia para la que fuiste contratado, sí, hija. Ok, gracias, profesora. Sí, si persiste la materia para la que fuiste contratado, sí. Vamos a suponer que te contrataron para pintar una casa, pero te contrató una persona que está construyendo casas. Entonces, te ponen a pintar, vamos a pensar que te contrataron por 6 meses, terminas de pintar una casa, te ponen a pintar otra,
y apenas vas a empezar bueno, empiezas a pintar otra y ya dan los 6 meses y el patrón te quiere despedir. Pues no, tú puedes, insisto, alegar que persiste la materia para la que fuiste contratada. ¿Sí me entienden? O sea, mientras exista la posibilidad de que el patrón te siga dando el trabajo, tú tienes el derecho a seguir prorrogando tu trabajo. La jurisprudencia, hijos, por eso les digo que la jurisprudencia es muy importante, nos dice, insisto, que aparte de que se equipara a un despido injustificado, la prórroga la puede solicitar el trabajador por tiempo indefinido, porque nos dice la jurisprudencia que el trabajador tampoco es adivino y que por lo tanto no puede saber hasta cuándo se acabe la naturaleza para la que fue contratado y que por eso puede demandar una perdón, hijo, una prórroga de contrato por tiempo indefinido. ¿Sí te queda claro, Gloria? Sí, gracias, profesora. Mientras persista la naturaleza para la que fuiste contratada, vas a poder estar solicitando, y no cada momento, insisto, por eso la jurisprudencia dice una prórroga por tiempo indefinido, hasta que el patrón demuestre que la naturaleza para la que fuiste contratada ya no existe. Ahora, claro, esto lo estamos hablando, hijos, en el deber ser, porque en el ser, pues las personas no conocen el derecho del trabajo. Y a veces te dicen, oye, te estoy contratando nada más por un mes. Y no te dicen ni la razón, ni por qué, y tú lo aceptas. Y al mes crees que ya te están despidiendo, o te deben de sacar de ya de tu trabajo. Y a lo mejor ni tiene razón de ser que el patrón que pueda contratarte nada más por un mes, o no, y como no te dio ni la razón, pues menos de esos contratos que no dan la razón de por qué te contratan por un tiempo determinado o por un momento determinado, no tienen validez también, no sé si lo entendamos, porque nuestro derecho es que sea siempre por tiempo indeterminado. Solamente por excepción puede ser por obra por tiempo determinado. ¿Sí? Pero ¿cuántas personas saben esto, hijos? Pues obviamente no. Somos los estudiosos del derecho, los que sabemos esto. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si nos llega una persona con una problemática, pues a ver cómo resolvérsela. Entonces, en este sentido, el patrón abusa a veces de estas situaciones y por eso las legislaciones se cambian, hijos, porque abusan de esta situación de contratar a trabajadores por tiempo determinado cuando no hay razón de ser. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? ¿Algún comentario? Bueno, ahora sí, Eric o quien sea, me sigue leyendo los 39, ya leímos el 39A, el 39B, por favor. Sí, profesora. Por favor, Eric. 39B. Artículo 39B. Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. La vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior tendrá una duración máxima de 3 meses, o en su caso, hasta de 6 meses, solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración de la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Volvemos a lo mismo. Me mete, perdón que te interrumpa, Eric, personal de confianza. Yo no sé por qué, insisto, esos legisladores que no se asesoran debidamente, no sé por qué ponen trabajadores de confianza cuando ellos no tienen estabilidad en el empleo. Cuando nos hablaría de trabajos profesionales o técnicos, ahí sí ya le veo el problema, porque entonces ya puedo contratar a un profesionista nada más por tiempo determinado y nada más por alegar que es profesionista y que me va a hacer un trabajo
profesional e importante en ese momento para mi empresa, pero no sé si lo voy a seguir requiriendo. A ver, Eric, Roberto, perdón si te interrumpí, síguele leyendo, discúlpame. No se preocupe. Durante ese tiempo, el trabajador disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y adiestramiento en los términos de esta ley, así como la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad por el patrón. Ay, Dios mío, volvemos a lo mismo, ¿no? Que de todas maneras, si tú pasas el examen o pasas la capacitación y el adiestramiento, a juicio del patrón, dice, y tomando en cuenta la opinión de la comisión, te contratarán o no. Este tipo de contratación, hijos, está violentando obviamente el derecho de estabilidad, que es uno de los, insisto, mejores derechos que tiene un trabajador. Pero antes de continuar leyendo, yo sí quiero decirles algo, hijos. La estabilidad en el empleo, la permanencia, la duración en un empleo, depende más de uno como trabajador que de un patrón. Y eso siempre tómenlo en cuenta. ¿Por qué depende más de uno como trabajador? Porque si uno se hace necesario en una empresa, si uno se hace indispensable en una empresa, hijo, si uno siempre le está echando ganas, si uno no le falla al patrón, entonces obviamente el patrón va a tomar en cuenta todas esas situaciones y no nos va a correr. Mientras nosotros seamos buenos trabajadores, insisto, seamos leales, la lealtad significa trabajarle con esmero, con ahínco a un patrón, mientras nosotros nos hagamos necesarios, nos hagamos indispensables, que si nosotros el patrón no supiera qué hacer, en ese momento, ¿quién nos va a correr, hijos? ¿O quién nos va a despedir? Y quienes tenemos entonces la decisión somos nosotros si queremos o no queremos quedarnos. En cambio, a un trabajador que que es flojo, que se hace maje, que nunca está en su puesto, que siempre está tomando café o que siempre está en el baño o que siempre está platicando con los cuates y que no hace lo que tiene que hacer, no entrega a tiempo lo que le piden, pues ¿dónde va a caber, hijos? En ningún lado. La verdadera estabilidad en el empleo, la verdadera permanencia en el empleo, depende más de uno como trabajador, hijos, que del patrón. Si, insisto, si uno se hace necesario, si uno se hace indispensable, si por ejemplo, en mi caso, como en la UNAM, que yo no tengo más que el título de licenciado en Derecho, pero soy maestra de carrera, pues porque me ha costado, porque he hecho exámenes, porque he estado estudiando, porque me hago necesaria, porque me hago indispensable, porque no le estoy evadiendo a las autoridades universitarias las situaciones, no sé de qué, tomo cursos, etcétera. Entonces, uno es, si yo me quiero quedar en algún lugar, pues yo soy la que debo de hacer lo necesario para quedarme. El patrón no va a tener pretexto, no va a tener excusa si yo siempre le he cumplido. ¿Sí estamos entendiendo? Porque en todas las empresas, hijos, así sea su hermosa Universidad Nacional Autónoma de México, siempre encontraremos gente nefasta. Gente que también te quiere, pues, amolar a ti como trabajador en el momento en que es representante de patrón, que quiere hacer valer una autoridad, aunque sea por un tiempo X, porque por fortuna las autoridades en la UNAM no duran más que máximo 8 años. Entonces, no falta, y tú a veces tienes también que aguantar un poco las situaciones de que te estén quizá molestando, pero también hay que ser lo suficientemente inteligentes para no hacer caso y seguir tú con tu trabajo, con tu chamba, no te van a poder reclamar absolutamente nada. Yo les decía ayer
o antier, no me acuerdo, que la estabilidad en el empleo le beneficia tanto al patrón como al trabajador, hijos. Porque el patrón también sabiendo con quién cuento, para qué cuento y para qué me sirven los trabajadores, pues ya lo sé y para qué diablos voy a traer unos nuevos que no sé si van, aunque los capacite o aunque los adiestre, no sé si van a servir. En esas circunstancias, hijos, por eso insisto, yo creo que la estabilidad en el empleo depende siempre más de un trabajador que de un patrón. Un buen trabajador, una persona seria, cumplida, una persona que como ser humano puede llegar a tener defectos y puede llegar a tener malos días, y a lo mejor hay un día en que le contesta mal al patrón, etcétera, o al representante del patrón, pero no por eso necesariamente te van a despedir, porque saben que eres puntual, que eres trabajador, que le echas ganas, ¿sí me están entendiendo? En cambio al flojo, al que les digo que, como yo, sí, siempre se reían así mis alumnos, pero decían, los que cumplen horas pompis, o sea, nada más van, se sientan y no hacen nada, pues obviamente, ¿quién los va a querer, hijos? ¿Qué patrón va a querer a una persona que no le está sirviendo para nada? ¿Sí? Si, por ejemplo, aunque no sea mi chamba, me dice, por decir un ejemplo, la maestra Nayel, oiga, es que, fíjese, maestra, estoy preocupada porque es que un maestro va a faltar mañana y me urge que me dé una conferencia. Ah, pues maestra, si quiere yo se la doy y la cambiamos. ¿Sí me están entendiendo? O sea, si uno se hace necesario, si uno se hace indispensable, tampoco sin que abusen de uno, porque también hay que tener dignidad, por eso es la dignidad, yo creo que es muy difícil que te despidan. ¿Sí les está quedando claro, hijos? Entonces, nunca se les olvide eso, que la estabilidad en el empleo depende a veces mucho más de nosotros que de las personas que nos contratan. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos, les digo, buenos trabajadores, pues ¿quién nos va a despedir? Un buen trabajador es el que hace huesos viejos en una empresa. Un mal trabajador, pues en ninguna empresa va a caber y siempre lo van a estar despide, 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 despide. ¿Sí les queda claro, hijos? ¿Sí? Por favor, Eric Roberto, ¿nos quiere seguir leyendo o quien quiera los artículos 39 que nos faltan? A ver, ¿quién me lee? A ver, Daniela, por favor. Artículo 39C. La relación de trabajo con periodo, a prueba o de capacitación inicial se hará constar por escrito garantizando la seguridad social del trabajador. En caso contrario, se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. Ahora, a mí eso se me hace estúpido que insista el legislador en que debe de garantizarse la seguridad social y que debe pagarse el salario. Pues entonces, ¿para qué nos están contratando, hijos? Además, para trabajo igual, condiciones de trabajo igual. Pero sí siento que lo tiene que aclarar porque a veces el patrón cree que si nada más te va a contratar por 3 meses o por 2 meses, no te tiene que dar seguridad social y ahí sí está equivocado el patrón. La seguridad social o la previsión social, como nosotros la vimos, debe de estar desde el primer día que tú entras a trabajar. Y ya les dije que van a asesorar patrones. Yo he conocido casos, y sí es cierto, hijos, de que un trabajador acaba de entrar a trabajar y como no tiene la habilidad ni la capacitación para hacer el trabajo, desgraciadamente comete un error y se mata. El primer día que entró a trabajar, hijos, o a los 2 o 3 días, y el patrón en ese momento no lo aseguró porque pensó que pues tenía tiempo para esperar eso. Pues error del patrón, porque entonces en ese momento el patrón se ve obligado al pago del riesgo de trabajo.
si lo están entendiendo. Entonces, por eso, no importa por cuánto tiempo te voy a contratar, pues si puedo, inmediatamente te meto al seguro social. ¿Sí me entienden? Para evitarse cualquier otro problema de cualquier otro tipo. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? ¿No, hijos? Bueno, tengo algo que hacer, hijos, y entonces los voy a dejar unos minutos antes de. Nos vemos, acuérdense que yo lunes, miércoles martes y miércoles tengo examen extraordinario. Por favor, estudien y nos vemos el jueves. ¿Sí? Bueno, cuídense, hijos. Hasta el jueves. Hasta luego, maestra. Muchas Hasta gracias. luego, hijos. Hasta Nos luego, vemos. cuídense mucho. Gracias, Bye. profesora. Cuídese.